Todos recordamos El Señor de los Anillos como algo épico, casi inabarcable, una de esas obras que parecen imposibles incluso hoy. Recordamos a Gandalf plantado en el puente gritando "You shall not pass". Recordamos a Aragorn levantando la espada, a los Nazgûl descendiendo del cielo. Recordamos Minas Tirith, esa ciudad esculpida en mármol y escala, levantada gracias a un ejército de miniaturas gigantes. Recordamos las cargas, los ejércitos, los planos aéreos que todavía siguen pareciendo magia pura. Y es que la trilogía es un prodigio técnico. La dirección de Jackson es quirúrgica, una mezcla de artesanía clásica complementado con CGI. Las miniaturas a escala, esas bigatures que ya nadie usa, las cuales dan una sensación de peso físico que hoy casi parece de un museo. Y es que El Señor de los Anillos lo tenía todo, un CGI usado cuando debía usarse, sin excesos, una fotografía que mezclaba lo suave pero también era monumental, capaz de hacer un amanecer que pareciera una pintura. Un diseño de producción a cada sala, cada armadura, cada estandarte y por encima de todo una música avasalladora, construida para que el espectador sienta que está entrando en un mito. Es un despliegue honesto, ambicioso, artesanal, y es que en todas las facetas de producción del Señor de los Anillos parecía que compitieran entre sí por ver quién alcanzaba cuotas de excelencia más grandes. Pero, y este es un pero enorme, nada de esto es lo que la convierte en una obra maestra. Toda esta ejecución es impecable, es perfecta. Pero aún así, solo funciona porque está elevando algo mucho más profundo. Está elevando un concepto, un eje, el corazón real de la trilogía y en el que se basa, su humanismo. Porque lo que hace grande al Señor de los Anillos no es su escala, ni su técnica, ni sus batallas que parecen arrancadas de un poema épico. Es la forma en la que trata a sus personajes, la dignidad con la que retrata el sufrimiento, la fe en la bondad sencilla, y la convicción de que el mundo cambia cuando alguien hace lo correcto, aunque nadie le vea. Y para que lo entiendas, te pongo un ejemplo. Piensa en la carga de los Rohirrim. Es un momento épico, histórico, perfecto, pero no lo es por la batalla en sí, sino por lo que lo precede. Lo es porque llega después de algo simple, un rey que vuelve a creer, un hombre que llevaba años rotos, que duda, que se resiste, y que aún así pronuncia porque para llegar ahí, hemos presenciado el silencio de Theoden cuando recoge el cuerpo de su hijo. Ese plano largo, esa pausa incómoda, ese padre roto que Jackson no recorta, no acelera, no maquilla, le planta la cámara y deja que se rompa delante de ti. Toda la épica nace de ahí, de un gesto humano antes de filmar. O Sam cargando a Frodo en el Monte del Destino. O la muerte de Boromir, que no es épica por el número de flechas que le impactan, sino por su redención, por su perdón y por su relación con Aragorn. Este vídeo va de eso, de analizar el corazón de esta saga y lo que la hace tan grande. Va del humanismo, y lo vamos a mirar en dos capas. Primero, la capa de Tolkien, el autor original, donde nace todo, su obsesión por lo pequeño, su defensa de los actos humildes, sus experiencias en la Primera Guerra Mundial que lo marcaron, y su fe en la compasión como alegato político. Y la capa de Jackson, que entendió esta raíz y la rodó con una seriedad absoluta. Primeros planos, silencios, ritmo pausado y emoción. Porque sí, la trilogía es técnicamente perfecta, pero lo que lo convierte en una obra maestra absoluta es que pone a las personas por delante del espectáculo. Y todo esto tiene una raíz muy profunda. Está en las heridas que Tolkien sufrió, en la guerra que lo marcó y en la humanidad que decidió poner en el centro. Porque si queremos entender por qué El Señor de los Anillos late como late, hay que mirar a su autor, a un joven de 20 años que vio morir a casi todos sus amigos en la Primera Guerra Mundial, a un hombre que salió de las trincheras con una certeza, que lo pequeño, lo humilde y lo humano era lo único capaz de resistir al horror. El humanismo de esta saga no es un simple barniz, no es una interpretación moderna, no es algo que Jackson añadiera, está incrustado en la raíz literaria, en la forma en la que Tolkien entendía el mundo. Tolkien escribe desde el duelo, desde la pérdida, desde el trauma, desde la experiencia de haber visto cómo la guerra destruye lo cotidiano, hogares, amistades, pueblos enteros, y la inocencia con la que llegas al frente. Por eso su épica no es una épica de poder, sino de compasión. Por eso los héroes no son reyes perfectos, ni guerreros invencibles, solamente gente corriente, hobbits, campesinos, soldados rasos, gente que no está hecha para la guerra, pero que decide resistir igualmente. Ahí nace la dignidad del individuo ordinario. Ahí nace esa idea tan suya de que lo pequeño sostiene el mundo, y no al revés. Algo que él mismo escribía en sus cartas, que la misericordia y la humanidad pesa mucho más que la fuerza, que el poder sin compasión se llama corrupción,
y que la esperanza aparece cuando todo parece perdido. Y si lo dudas, fíjate en cómo empieza Jackson la historia, con la comarca, con comida, baile, luz cálida y música sencilla, con un hogar vivo, lleno de rutina, lleno de humanidad. Jackson no te muestra esto por casualidad. Lo muestra para que entiendas lo que está en juego antes de que llegue la oscuridad. Y esto nace del propio texto de Tolkien, de su obsesión por proteger lo cotidiano porque sabe lo rápido que puede desaparecer, porque lo vio en primera persona. Y luego, mira la partida de los hobbits. No es una aventura, es realmente un duelo, dejar atrás el hogar seguro para caminar hacia una guerra que no entienden. Es la experiencia de un soldado raso dando su primer paso fuera del pueblo. Es Tolkien escribiendo sobre sí mismo sin decirlo. O mira la decisión de Frodo en Rivendell. I will take the ring to Mordor. No hay épica ahí, no hay gloria. Hay un joven que sabe que no está preparado, y aún así, da un paso adelante y asume la responsabilidad. Un acto moral, no heroico, el tipo de valor que Tolkien aprendió en el frente. Todos estos momentos, la comarca, la partida, la decisión del concilio, comparten los mismos valores: esperanza, comunidad, humildad y responsabilidad, y una crítica silenciosa a la guerra como máquina de destruir lo cotidiano. Esto es Tolkien. Una épica escrita desde el barro y desde la pérdida, pero también desde la fe en las personas. Incluso las más pequeñas pueden detener la rueda de la violencia. Y esa visión, esa humanidad tan concreta, es la que Jackson hereda y respeta, la que ilumina con su cámara. Y todo esto tuvo una consecuencia directa. Cuando Peter Jackson llegó a esta historia, entendió que por mucho que fuera una historia de fantasía, debía ser rodada como un drama humano. Así que tomó esa raíz y decidió rodar primero las personas y después la batalla. Y eso es exactamente lo que hace Peter Jackson. Antes de la épica, filma humanidad. Su cámara no busca glorificar la violencia. La mira con respeto, con un cuidado que no es habitual en el cine de fantasía. Porque Jackson entiende que para que una batalla importe, primero debes mostrar a quién va a romper y qué está en juego. Por ejemplo, esto mismo lo aplica en Moria, cuando Gimli ve la tumba de Balin. Hasta ese momento había sido el alivio cómico, pero al llegar a esa tumba, Jackson lo apaga todo. Lo filma deshecho, pequeño. Por eso su grito de combate cuando los orcos vienen contra ellos es épico. Aquí la épica no nace del combate, nace de lo que le precede, y esto lo va a aplicar en todas las batallas. Y luego está la escena del puente, la escena más malinterpretada de toda la saga. Muchos la recuerdan como un gesto de poder, un mago bloqueando a un demonio con una frase para la historia. Pero esta frase no es poder, es de hecho lo opuesto, es sacrificio, es un hombre que decide morir para que otros vivan. Sabe que es mucho más débil que aquello a lo que enfrenta, y que la única manera que tiene de igualar la situación es a costa de sacrificarse a sí mismo. Y Jackson lo rueda así, oscuro, tenso, sobrio, sin glorificación, solo Gandalf, plantado, temblando, consciente de que ese paso lo va a matar. Jackson recurre siempre a este mismo lenguaje. Primeros planos, silencios, respiraciones, planos que no se cortan cuando el personaje se rompe. Y por eso funciona, porque sin esa pausa, sin esa respiración, todas las batallas de la trilogía serían como un videoclip. Sería un espectáculo vacío con mucho ruido de fondo. Jackson recoge la idea de Tolkien de que el sufrimiento debe ser mirado con dignidad. Ahí está el punto. Y para explicar esto, no hay mejor personaje que Boromir. El personaje de Boromir me encanta por un sencillo motivo, su evolución, por cómo lo presentan y cómo al final resulta ser todo lo opuesto. Boromir empieza siendo todo lo contrario a lo que esta historia defiende. Es rígido, es orgulloso, es el hombre práctico que cree que un arma poderosa puede salvar un reino condenado. En el concilio de Erlond entra como un muro, con una mirada de pocos amigos. Y Jackson lo filma sin matices, como alguien que incomoda. Es literalmente presentado como un capullo, y literalmente se ríe de Aragorn para que el espectador le coja asco. Esto es a propósito, pero la película no se queda en ese trazo grueso. Le da espacio para respirar como persona, le da escenas pequeñas, domésticas, que cambian por completo como lo miras. Por ejemplo, cuando entrena a Merry y a Pippin. No hay épica ahí, son tres tipos jugando. Los hobbits se le tiran encima, él se ríe y ruedan por el suelo. Un gesto simple, pero es el primer momento en el que Boromir deja de ser el capullo integral del concilio, y empieza a parecer lo que es. Un hombre bueno, un hermano mayor, y alguien que quiere proteger.
y Jackson insiste en esta grieta. Tras la muerte de Gandalf, cuando los hobbits se derrumban en Moria, es Boromir quien pide tiempo, no Aragorn, tampoco Legolas, Boromir. Give them a moment, for pity's sake. Una frase que cambia todo, porque ves que entiende el duelo, que no quiere apretar el paso, que sabe que hay pérdidas, que necesitan un silencio. Ahí está el humanismo de Jackson, en dejar que un personaje que parecía un obstáculo revele que tiene su corazón. Y luego llega Parth-Galen, la caída, el momento en el que Boromir cede a la tentación del anillo. Jackson no lo rueda como un villano, lo rueda como un hombre roto, desesperado, avergonzado de sí mismo incluso antes de recuperar la razón. Frodo, Frodo. Y cuando entiende lo que ha hecho, cuando Frodo ya se ha ido, cuando no queda más que recomponer, pide perdón con actos. Toca el cuerno de Gondor y se planta ante los Uruk-hai para sacrificarse por la compañía. Lucha, cae y se levanta otra vez. Y vuelve a caer, y sigue. No hay gloria, no hay una estética de superhéroe. Hay esfuerzo, hay miedo, hay un hombre que está pagando un error con su vida, pero que por primera vez está completamente en paz consigo mismo. Y Jackson lo sabe, por eso la muerte no es ruidosa, por eso finaliza con una confesión. I tried to take the ring from him. Forgive me. I have failed you all. No. Y Aragorn lo sostiene, y le ofrece una solución que él cree no merecer. Jackson se queda ahí, no en la batalla que continúa detrás, no en los Uruk-hai que aún gritan fuera de plano, sino en esos dos hombres, y ese es el punto absoluto, el que define toda la dirección de la trilogía. Jackson rueda a Boromir como un ser humano antes que como un guerrero. Rueda su caída, su duda, su miedo, su redención. Rueda su humanidad. Y todo lo demás, la batalla, la épica y el mito, solo funciona porque está construido sobre esto. Por eso su muerte pesa. Jackson, fiel al humanismo de Tolkien, decide mirar sin acelerar, sin cortar, sin adornar. Y lo más admirable es que su arco no termina aquí. Cualquier otro director lo habría dejado morir y ya está. Pero Peter Jackson decide hacer algo mucho más grande. Lo rescata después de muerto. En las dos torres y en el retorno del rey nos muestra por fin el panorama completo de Gondor. Un reino sitiado por un enemigo imposible, un ejército agotado, una ciudad al borde del colapso, y un padre que no solamente gobierna, sino que destroza a sus propios hijos. Ahí entiendes a Boromir, no como el capullo del concilio, sino como un hombre desesperado que quería salvar lo poco que queda de su hogar, y Jackson lo subraya con esa humanidad feroz en los flashbacks. Boromir defiende a su hermano Faramir y lo protege del desprecio de su padre, le recuerda su valor, lo sostiene cuando su padre lo humilla. Es noble, es bueno, es el mejor de ellos y el que cabalga con el peso más grande. Es entonces cuando comprendes que Boromir tenía derecho a pensar lo que pensaba en el concilio, que su error no venía de la soberbia, sino de la angustia, de ver a su pueblo hundirse sin esperanza, y gracias a eso, gracias a ese espejo que las secuelas colocan después de su muerte, su caída, en lugar de verse como una traición, se ve como una tragedia, y su muerte, lejos de empequeñecerlo, lo convierte en uno de los personajes más humanos, más complejos y más dignos de toda la trilogía. Porque en esa historia, los guerreros no van a la guerra con felicidad. Nadie parte sonriendo a la batalla, nadie la mira como una aventura. La película deja clarísimo que en la guerra no hay nada romántico, y paradójicamente, es precisamente esto lo que le vuelve tan épica. La mejor prueba de eso es Gondor, cuando Denethor envía a sus soldados a una carga suicida, no lo hace como un líder que inspira, sino como un padre consumido por la locura, y las mujeres de la ciudad, en lugar de vitorear, les entregan rosas blancas, no como un símbolo de victoria, sino como un funeral adelantado. Jackson firma esa despedida con luz fría, con rostros pálidos, como una guerra real, una guerra humana, una guerra sin glamour. Y lo mismo sucede, pero al revés, desde el honor, con la carga de los Rohirrim. El Señor de los Anillos vuelve épica esta cabalgata, no porque haya miles de jinetes, ni porque el plano sea gigantesco, sino por el drama humano que la precede. Theoden ha visto a su pueblo al borde de la aniquilación en el abismo de Helm. Ha enterrado a su hijo, ha sido manipulado, humillado y despojado de su voluntad. Conoce el precio real de la guerra, y aún así acude. Y acude aunque Gondor no les ayudó cuando Rohan recordó su juramento. Acude porque entiende que si Gondor cae, su propio pueblo caerá después. Acude porque en un mundo así, solo puede sobrevivir quien socorre a quien sufre, y su ejército, miles de granjeros, pastores, herreros, acude con él, con fuerzas infinitamente inferiores, con la certeza de que probablemente serán derrotados, pero con la dignidad de un pueblo que decide que, si deben desaparecer, no lo harán sin luchar juntos.
Por eso esa carga es tan grande, por eso esa imagen sigue viva décadas después. Porque Jackson no filma la valentía como un espectáculo, sino como la consecuencia de un dolor compartido. Y ahí está el corazón de esta trilogía. Una épica que nace de la humanidad y no de una imagen digital. En El Señor de los Anillos, la épica no nace de un anillo, ni de una profecía, ni de la misión. La épica nace de la compañía, pero no como una unidad militar, de un grupo de gente que, en cualquier otra historia, no tendría por qué estar junta y sin embargo decide caminar lado a lado. Jackson en el Concilio de Erlond podría haber montado un equipo de élite de manual, un equipo A, un elfo perfecto, un mago todopoderoso, un rey legítimo y heredero del trono, y ya, pero no. Lo que se forma en la mesa es algo mucho más raro. Un hombre roto por la guerra, un elfo que mira al mundo como si ya estuviera cansado de él, un enano cabezota, 4 hobbits que no pintan nada y un montaraz que ni siquiera quiere llamarse a sí mismo rey. No es un comando de élite, no son los Vengadores. Es una comunidad improbable, y Jackson lo rueda así. A partir de ahí, todo el viaje se construye sobre eso. En los descansos, cuando no hay orcos ni espectros voladores en pantalla, la película descansa sobre gestos mínimos, los chistes malos de Gimli, el segundo desayuno de los hobbits. Son momentos que, en cualquier blockbuster actual, volarían en el primer corte de montaje. Serían eliminados porque no pasa nada o porque esto no avanza la trama. Pero aquí sí que pasa algo, porque luego cuando lleguen estas batallas, no veremos figurantes, veremos esos mismos idiotas que se reían alrededor de una hoguera. Todo esto está en las cartas de Tolkien, en sus vivencias de cómo un pequeño grupo de amigos que la guerra fue devorando uno a uno. Jackson simplemente lo traduce a cine, por eso las grandes secuencias bélicas funcionan, porque sabemos que cuando uno cae, no cae un soldado más, cae el amigo que estaba viviendo contigo en la posada. La trilogía cree radicalmente en esto, en la cooperación, pero sobre todo en El Señor de los Anillos, cree que en el peso del mundo no lo llevan los más fuertes, lo llevan los más frágiles, y los que mandan son los que aceptan que el poder es una carga, no un premio. Frodo es el ejemplo perfecto. No es un héroe clásico, no es un guerrero, no es un elegido musculado, no tiene ni idea de pelear. Es un chico de pueblo que, a medida que avanza la historia, se va deshaciendo por dentro. Jackson lo va rompiendo plano a plano. No es solamente que el anillo le pesa, es desgaste, es trauma, es justo todo lo que Tolkien había visto en el frente. Frodo es, en esencia, una analogía de lo que él vivió en la Primera Guerra Mundial. Un horror que no te mata de golpe, sino que poco a poco. Y aún así, Frodo sigue porque se siente responsable. Es el soldado antes de ir a la guerra, el que sabe que no va a volver igual y aún así va. Luego está Sam. Sam, en cualquier otro blockbuster, sería sin duda carne de secundario, un personaje tímido, torpe, con miedo a casi todo. Estaría relegado simplemente a recurso cómico, que aquí también hace esa función. Pero tanto Tolkien como Jackson lo elevan a ser el motor de la trilogía. Es quien lleva el recuerdo de la comarca a la espalda. Es quien sostiene la esperanza cuando Frodo ya no puede. Go to the Shire, Mr. Frodo. It'll be spring soon. The orchards will be in blossom. And eating the first of the strawberries with cream. Do you remember the taste of strawberries? Y este discurso lo resume todo. Es la razón y lo que da sentido a todo este viaje. Porque alguien tiene que recordar por qué vale todo la pena. Es un sacrificio brutal, caminar hacia la guerra para defender un hogar que probablemente ya no podrán volver a vivir igual. Luchar por la comarca aun sabiendo que el viaje los va a destrozar, aunque eso signifique que, cuando todo acabe, ya no serán capaces de disfrutar aquello que han salvado. Y en el Monte del Destino llega la imagen definitiva que resume toda la grandeza del personaje de Sam. I can't carry it for you, but I can carry you. Esto es humanismo de la saga reducido a una sola frase. No puedo arreglar el mundo, pero puedo evitar que tú caigas hoy. Es la amistad como forma de resistencia. En el otro extremo está Gollum. La advertencia viva. Gollum es el espejo de lo que Frodo puede llegar a ser. Jackson no lo rueda como un villano repugnante, ni como un monstruo gratuito, ni como un alivio cómico. Lo rueda con piedad, con primeros planos de unos ojos vacíos, con una respiración cortada, una voz que discute consigo mismo, como una mente rota. Y lo importante es cómo reacciona Frodo. Es el único que lo mira con una compasión real, el único que defiende su vida ante Sam, el único que parece haber leído las cartas de Tolkien. Él decía que incluso el peor merece ser mirado como una persona, y que incluso en lo más corrupto hay resto de humanidad que merece ser visto. Esa piedad hacia Gollum es un gesto radical. Va contra la lógica del enemigo se elimina y ya está, muy típica en el cine. Es resistir al odio cuando todo empuja a justificarlo.
Rechaza la idea de que la única respuesta al mal es borrarlo. Por otra parte tenemos a Aragorn. Aragorn no lidera porque sea el más fuerte, o porque tenga sangre mágica en las venas, sino porque es el que más duda, el que más miedo tiene a repetir la historia de Isildur. Jackson lo firma siempre en conflicto consigo mismo, miradas al suelo, silencios, decisiones que le duelen. Aragorn no se autoproclama rey, no exige obediencia, no se cree el elegido, sirve. Por eso, cuando decide salvar a Merry Pippin en lugar de perseguir a Frodo, su elección no es estratégica, es ética. Lo correcto pesa más que lo eficiente. Ese es su liderazgo. Éowyn lleva este discurso al plano de la rebeldía personal. Es alguien a la que la historia ha colocado en la esquina del cuadro. Cuidar, servir, sonreír y esperar. Y ella se revela. I am no man. Este no es solamente un grito espectacular antes de matar al rey brujo, es su rebelión a la idea de que su valor era menor. Jackson la rueda con una mezcla de miedo y decisión. No es una superheroína que sabe que va a ganar, es alguien que tiembla bajo la armadura, y aún así se planta. Todo este concepto, el valor del menos fuerte y el poder como servicio, se resume en una escena. Cuando por fin termina la guerra y llega la coronación de Aragorn, Jackson no remata la trilogía con un gesto de poder, sino con todo lo opuesto. Tenemos al rey recién coronado, toda la ciudad conteniendo el aliento, y cuando los hobbits intentan hacer lo que haría cualquiera delante de un monarca, es decir, inclinarse, ahí Jackson suelta la frase que condensa 3 películas enteras. You bow to no one. El rey se arrodilla. En un segundo la jerarquía se da la vuelta. El hombre que acaba de recuperar el trono, que podía exigir homenaje de todo el mundo, decide hacer lo más coherente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Reconocer que quienes cargaron con el peso real de la historia no fueron los más altos, ni los más fuertes, ni los más nobles, sino esos 4 hobbits de la imagen llenos de cicatrices que casi nadie ve. Cuando Aragorn cae de rodillas y detrás de él se doblan hombres, elfos, enanos y todas las Minas Tirith, lo que esa escena está diciendo es muy simple y muy radical. El mundo se ha salvado porque unos pequeños decidieron hacer lo correcto. Ahí se cierra el círculo entre Tolkien y Jackson. El rey no se coloca por encima de los humildes, se pone a su altura. El poder no reclama obediencia, agradece y reconoce el servicio prestado. La cámara no se queda en la corona brillando, sino las caras de esos amigos que no entienden del todo lo que han hecho, pero sienten que algo enorme ha pasado a través de ellos. Toda la épica, todo el CGI, todos los ejércitos terminan en un gesto íntimo. Un rey de rodillas diciendo sin decirlo que la verdadera grandeza está en lo pequeño. Y por eso El Señor de los Anillos no es solamente la trilogía más épica de la historia, es la historia de un mundo que se salva el día en el que el poder se inclina ante la bondad, el día en el que el rey, en vez de pedir que todos bajen la cabeza, decide ser el primero en reconocer que sin esos hobbits, sin esos héroes frágiles, no habría reino que coronar. La trilogía podía haber acabado ahí. Cualquier otra saga había cortado en negro en ese momento. Victoria absoluta. Fin. Pero Jackson, fiel a Tolkien, hace algo infinitamente más valiente. Porque Tolkien nunca escribió ese final. Porque la verdad, esta saga es mucho más adulta, mucho más amarga y mucho más honesta. Para quien combate la guerra, esta no acaba cuando termina. Cuando los hobbits vuelven a la comarca, la película hace algo desconcertante. Rebaja el volumen, apaga la música, deja que el mundo vuelva a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, y muestra a 4 personas que ya no encajan en esa normalidad. La posada sigue igual, la gente sigue igual, todo sigue igual, pero ellos no. Se sientan en la mesa, rodeados de risas y ruidos que antes eran su hogar, y ahora simplemente son el paisaje. La cámara se mantiene quieta, casi respetuosa, dejando que el silencio caiga sobre ellos, como un peso que nadie más en esa sala entiende. Es exactamente lo que Tolkien vivió al volver del frente, el mismo pueblo, la misma calle, las mismas voces, y él convertido en alguien que ya no podía volver a encajar. Una parte de él había muerto en Francia. Otra parte, en cambio, nunca logró volver del todo. La comarca es la Inglaterra que Tolkien añoraba, pero también la Inglaterra que ya no podía habitar sin sentir que llevaba un fantasma dentro. Ese vacío, el hueco que deja la guerra en quien la sobrevive, es lo que Jackson traduce al cine con un respeto casi religioso. Por eso Frodo se rompe ante nuestros ojos, no está enfermo, está lejos, hay momentos en los que parece no mirar lo que mira. Es la misma sensación que Tolkien describía en sus cartas. Algunas heridas no se curan en esta vida. La comarca está intacta, él no. Ese contraste es la tesis más amarga del humanismo del Señor de los Anillos. Salvar un hogar no garantiza que puedas volver a vivir en él después. Frodo lo sabe, y por eso llega la decisión final, marcharse. No como un héroe que se despide de sus aliados, sino como alguien que acepta que su sitio ya no es este. El viaje lo ha roto de un modo que la vida cotidiana no tiene herramientas para reparar.
El camino de los puertos grises no es un epílogo, es el funeral de la persona que era antes, y la manera en la que Jackson lo filma no deja ninguna duda. La cámara no solamente se centra en Frodo, se centra en aquellos 3 amigos que le han acompañado durante el viaje, ante un Frodo que tiene serenidad de quien ya se ha despedido por dentro. Es la única salida para quien ha llevado la carga que ningún otro ser humano podría haber llevado sin romperse. Tolkien hablaba de esto en sus cartas con una claridad dolorosa. Decía que los dolores no son para este mundo, que ciertos veteranos sobreviven al conflicto pero no a su sombra, que la paz no es igual para todos. La película recoge esa idea y lo muestra en las dinámicas de los 4 hobbits una vez que vuelven a la comarca. Cómo a cada uno le afecta de alguna manera diferente. Como Sam, dentro de lo que cabe, puede casarse y ser feliz y recomponer su vida, pero como Frodo es incapaz. Y quizás, por esto, el regreso a la comarca es tan poderoso, porque se atreve a mostrar que incluso las guerras justas, cuando las batallas son necesarias, incluso cuando los sacrificios son nobles, dejan cicatrices que no se borran cuando vuelve la calma. Porque El Señor de los Anillos no es una historia de héroes que regresan triunfantes, es una historia de personas que dan todo lo que tienen y pagan por ello el resto de su vida. Este es el gesto radicalmente más humanista de toda la trilogía. Respetar tanto a sus personajes que no les fuerza a volver a ser quienes eran antes de empezar la aventura. Y justo ahí, cuando has entendido esto, llega la pregunta más incómoda. ¿Qué coño pasó cuando volvimos a la Tierra Media con el Hobbit? Peter Jackson, presionado por un estudio con mucha hambre, sacó de un libro pequeño una trilogía de 3 películas larguísimas. Y sí, con aventuras entretenidas, visualmente muy potentes, llenas de criaturas, persecuciones y batallas imposibles. Una aventura muy digna si la miras sola. El problema es que no está sola, nunca lo estuvo. Vive bajo la sombra del Señor de los Anillos, y al lado de una obra que cree en lo humano, el Hobbit se siente como un eco industrial, bonita por fuera y hueca por dentro. La trilogía del Hobbit, muy posiblemente, si la comparación, hoy sería recordada con cariño, como una gran fantasía familiar, pero es eso, una saga de aventuras, correcta, divertida, espectacular y profundamente vacía. Todo está inflado. Subtramas inventadas, persecuciones interminables. Un Smaug convertido en un cliffhanger decepcionante. Bilbo, que en Tolkien es un héroe ético, pierde el corazón de su historia. Y sinceramente me recuerda mucho a Avatar, una película y ahora una saga que es un prodigio técnico, una revolución visual, un despliegue de ingeniería cinematográfica que dejaría sin aliento a cualquier escuela de cine, pero que por dentro es un refrito de Pocahontas con esteroides, un cuento ya contado, rehecho con texturas 4K y con criaturas brillantes. Lo que le falta a Avatar y al Hobbit es lo que no se puede comprar ni renderizar, y es exactamente lo que hacía gigante al Señor de los Anillos, su humanidad. Eso es en el fondo lo que hace que El Señor de los Anillos siga viva cuando otras fantasías se desinflan con los años, y quizás volvemos a ellas, no para ver caballos bajando una colina o a un mago enfrentando a un demonio en un puente, sino para recordar algo que el blockbuster contemporáneo olvida demasiado a menudo, que incluso en las historias más gigantescas, aquello que de verdad nos salva sigue siendo ridículamente pequeño, porque bajo toda su grandeza técnica, bajo cada plano perfecto y cada orquesta desatada, la trilogía guarda lo único que resiste al tiempo, a la industria y a la moda, su humanidad. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde analizo cómo Matrix cambió el cine para siempre, y cómo innovó sin crear absolutamente nada nuevo, cómo se convirtió en mito moderno a base de referencias, filosofía y mucho estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo, te espero. Y ya que estás, dale un like, oye, no seas rácano, que me lo he currado.